se emplaza también por escrito. Después la contestación es por escrito y la vista también es por escrito. Y de ahí ya todo es oral. Bien, ¿alguien más que quiera? Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más que quiera recordar algo o que quiera externar algo sobre esa fase que le haya llamado la atención, algo que hayan, no sé, que se les haya quedado muy presente? Magistrada, buenas noches. ¿Qué ¿Sí me tal? escucha? Buenas noches, Erika. Claro que sí, perfectamente. Mucho gusto. Gracias. A mí me llama mucho la atención el tema de que se tiene que manejar, por ejemplo, en esta parte de la audiencia preliminar, el señalarnos si somos grupos vulnerables desde un inicio, el señalar que es muy importante también los estilos y los apoyos que se brindan con este nuevo sistema respecto a inclusive que pueden asistir animales precisamente de apoyo para las partes. Y algo muy importante que se me quedó fue la situación de la audiencia preliminar donde hay los famosos eh, acuerdos probatorios y hechos no controvertidos, que nos obliga precisamente a tener una teoría del caso desde el inicio de nuestros procedimientos. Es todo. Muchas gracias, Erika. Y Gracias. ya que tocas el aspecto de la teoría del caso, recuerden ustedes que esta teoría, llamada de esa forma, es una metodología que conecta los hechos ocurridos que van a servir de sustento a las pretensiones que se están exigiendo en un juicio, que conecta aquellos elementos probatorios con los cuales se van a poder acreditar esos hechos y que conecta a los fundamentos que sirven de sustento o soporte a las pretensiones. Bien, esta teoría del caso que menciona Erika se va a construir, se va a integrar, se va a comenzar a formar antes, de hecho, de que se presente la demanda. Para que, una vez que esta ya se redacta, ya se formule, se plantee en esta demanda de una manera clara, simple y, sobre todo, creíble. ¿Por qué les digo que se comienza a construir antes de la presentación de la demanda? Pues porque precisamente cuando el justiciable acude a un abogado, pues le plantea una problemática jurídica y el abogado se tiene que dar la tarea de investigar. ¿Qué va a investigar? Pues aquellos hechos que resulten relevantes para iniciar ya el planteamiento de la controversia en una instancia judicial. De esta manera, es por ello que se dice que esta teoría del caso de la que llama Erika es un aspecto que le ha llamado la atención, pues se inicia, se construye desde antes del planteamiento de la demanda. Y ustedes saben que la etapa postulatoria a la que me he estado refiriendo, pues precisamente inicia con una demanda. De esta manera, yo les quiero preguntar que si estamos hablando de una investigación previa a la presentación de la demanda, ¿qué se les ocurre a ustedes? Pongamos un caso muy sencillo. Cuando una persona común, un justiciable, acude con ustedes a plantearles una controversia, por ejemplo, un mutuo que él refiere, bueno, él a lo mejor no sabe que se llama mutuo, pero él refiere que hizo un préstamo a una persona, un amigo, un conocido, y que no le ha pagado. Ustedes saben, empiezan a reflexionar y dicen, bueno, es la entrega de una cosa, en este caso es dinero, que mi cliente refiere, pues no se le ha devuelto, no se le ha pagado en la fecha convenida. ¿Qué es lo que ustedes investigarían? ¿Sobre qué lo cuestionarían para poder plantear ustedes una demanda? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué elementos son aquellos que buscarían en esa persona les proporcione para comenzar a integrar su teoría del caso? No sé quién quiera dar alguna idea. Maura, Maestra. adelante. Sí, Maestra. Yo creo, bueno, primero investigaría si firmaron algún documento y Ujú. si lo hicieron ante un notario, si lo hicieron de manera particular, si no lo hicieron
ante un fedatario público, si hay, y de dónde salió el dinero, cuánto fue lo que prestó, si había algunos testigos que pudieran avalar eso, y si no le han pagado. Y pues Exactamente. también que le dejaron en garantía, ¿no? Si es que la hubo, exactamente. ¿Quién quiere abundar un poquito más? Mire, ya nos dio el compañero una idea de él en cuanto le están planteando una, una cuestión de esa naturaleza que cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué elementos se le vienen a la mente pudiera extraer o le pudiera proporcionar a esa persona? ¿Qué más? ¿Qué le preguntarían ustedes? Dijo algo ya muy importante, si existió un contrato por escrito, si fue ante un notario, o bien si fue un acuerdo verbal, si hubo testigos, si hubo pagos, a cuánto ascendieron esos pagos. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntarían ustedes? Yo le Magistrada, pregunto si señaló Adelante. lugar de pago, si señaló lugar de pago, magistrada, y eh, si se estableció alguna fecha de vencimiento como tal. Ajá. ¿Qué? buenas Si noches, es un contrato, magistrada. si es un También contrato, podríamos, sí, perdón, también perdón. podríamos preguntarle si hubo alguna transferencia bancaria. Exactamente, exactamente. Si esos pagos, si de existirlos, si existen algunos comprobantes, quién los tiene, mm, esos testigos sobre los que hablaba el compañero, si sabe quiénes son, evidentemente, dónde están, si estarían dispuestos a colaborar en todo caso como declarantes, como personas que van a aportar información en un juicio. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Esos elementos, todos ellos me parecen acertados. ¿Algo más que a ustedes se les ocurra? Por ahí mencionaba Erika si los justiciables pertenecen a algún grupo vulnerable. ¿Recuerdas, Erika, que lo comentaste? Eso también sería muy importante. Y no solo el demandado, sino también el propio Actor. demandante. Ujú. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora, eso ya lo comentaron, tratándose de los requisitos que hoy establece el Código Nacional, uno de ellos es manifestar, indicar si existe alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Entre otros aspectos, pero fíjense entonces cómo todos estos aspectos nosotros los vamos a investigar, los vamos a indagar y desde ahí ya vamos a ir pensando de qué forma vamos a plantear la demanda. Ya teniendo esos elementos, vamos a seleccionar aquellos hechos que sean relevantes, vamos a identificar aquellos elementos de prueba que podemos tener disponibles, aquellos que no se puedan tener disponibles. Vamos nosotros a plantear de qué forma, vamos a pensar de qué forma se puede plantear ya un ofrecimiento de pruebas que realmente se puedan tener o cómo se pueden obtener aquellas que ya decíamos no estén disponibles, pero ¿qué creen? Una vez que ya tenemos entonces aquellos hechos relevantes, aquellas pruebas que son susceptibles de obtenerse de una manera legal, ahí nosotros vamos a identificar dos cosas. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en el papel que en ese momento tengamos nosotros que desempeñar? Estamos en este caso iniciando con la parte actora. Podremos identificar si es un contrato verbal, si no tenemos testigos, imagínense, si nuestro justiciable no tiene los datos precisos que mencionaba también una compañera, un lugar de pago, que no tenga alguna documental que nosotros consideramos que es importante sobre algún pago, que desconozca en dónde ubicar a alguno de los testigos que presenció ese acto jurídico, si no fue realizado por escrito, que no sepa dónde vive, aunque nosotros ya sabemos que existe una manera de lograr ubicarlo, pero entonces, pues nosotros ya sabremos de qué forma ofreceremos una prueba
una prueba documental, una prueba testimonial. Entonces, por eso les comento, es muy importante que se realice antes de la presentación de la demanda esta labor de investigación a fin de construir desde ese momento nuestra teoría del caso, y que, como veremos en unos instantes más, se va a ir adecuando a cada momento. Si bien es cierto, bueno, pues iniciamos con un planteamiento que se va a realizar en la demanda, con unas pruebas que también ahí se van a ofrecer. Vamos a ver cómo esto se va a poder ajustar o adaptar al momento procesal que se vaya desempeñando. En este caso, bueno, pues ya nos estaremos refiriendo precisa y concretamente a la audiencia preliminar. Ahora, una de las cosas también muy importante, aunque lo vamos a abordar enseguida, es que ya conociendo esas fortalezas y debilidades, si nosotros ubicamos que tenemos debilidades importantes, pues sería deseable que nosotros vayamos identificando algunas posibles formas de negociación. Eso se los dejo ahorita como un apunte, porque vamos a llegar al momento ya preciso. Bien, entonces ya mencionaba uno de los compañeros, pues que la etapa postulatoria da inicio con la demanda, tenemos una contestación, puede ser que exista una reconvención, una contestación a la reconvención, desahogo de vistas, que eso también ustedes ya lo vieron, pero es bien importante aquí mencionar que el Código Nacional establece requisitos novedosos, si se pueden denominar de esa forma, a como los establecía el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como es el indicar si, en este caso, el demandante o bien el demandado pertenecen a algún grupo vulnerable. Se tiene que señalar, recuerden ustedes, un número telefónico, un correo electrónico. ¿Y esto por qué? Porque en audiencia preliminar esto va a cobrar trascendencia, sobre todo si alguna de las partes pertenece o no a algún grupo vulnerable. Entonces, es ese el motivo por el cual yo les decía que hay que tener presente la teoría del caso que mencionaba Erika, que se inicia en cuanto hace a su formación, a su integración, a su construcción, desde antes de la presentación de la demanda, y durante todo el desarrollo del procedimiento va a requerir ciertas adecuaciones o ciertos ajustes. De esta manera, pues, una vez que se agota la fase postulatoria, actualmente, me parece que ya les debieron haber mencionado, ustedes ya deben saber que hoy aquí en la Ciudad de México actualmente son dos tipos de juicios los que se están tramitando de acuerdo a este código ya mencionado, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que son los juicios hipotecarios, que ahora se tramitan en la vía oral, es una vía especial que establece este código, y también los juicios de arrendamiento. Son también ahora en una tramitación oral. Ya alguien por aquí me mencionaba que tienen conocimiento de la existencia de unidades de gestión, que ya también estuvieron mencionando y estuvieron comentando, pues cómo se integran, cómo se trabaja ahí, y que bueno, pues hoy, entonces, esos dos tipos de juicios son los que se están tramitando bajo este código nacional. Desde luego, puntualizándose que tratándose de arrendamiento únicamente son aquellos juicios concernientes a arrendamiento sobre casa-habitación, porque recuerden ustedes que si se trata de un arrendamiento que tiene fines de lucro, entonces la vía es una vía oral mercantil. Así que bueno, teniendo ese antecedente, le quiero pedir a la licenciada Patti si nos apoya con la siguiente, ya tenemos ahí la siguiente tarjeta. Y ahora sí, les quiero mencionar que el objetivo particular de nuestra charla el día de hoy es conocer las etapas de la audiencia preliminar en el nuevo sistema de justicia oral. Recuerden ustedes que una vez
que se culmina la etapa postulatoria, se cierra esta y ahora se va a señalar una fecha para la audiencia preliminar, que tratándose del juicio oral o del juicio ordinario, es dentro de los 15 días siguientes. Es muy importante mencionar que en el proveído, en el acuerdo en el que se señala esa fecha para la audiencia preliminar, de existir excepciones procesales, también se debe pronunciar la persona juzgadora sobre la admisión o inadmisión de las pruebas relativas a las excepciones procesales que estamos mencionando. ¿Con qué finalidad? Con aquella de que en la etapa correspondiente, que nosotros lo vamos a ver en unos instantes más, se desahoguen y se resuelvan esas excepciones procesales. Así que la finalidad de la charla de hoy es que nosotros comentemos y ustedes participen en advertir con claridad cuáles son esas etapas que se desarrollan en la audiencia preliminar ya mencionada. Así que le voy a pedir, licenciada Patti, si nos apoya con la siguiente diapositiva. Seguramente ustedes han escuchado una frase que refiere que la primera impresión jamás se olvida. Pues fíjense que adaptándola un poco a nuestra materia, yo les podría afirmar, de hecho, que la audiencia preliminar jamás se olvida. Porque como vamos a desarrollar en unos instantes más, créanme que de lo que aquí se haga o se deje de hacer, va a depender en gran medida la suerte de nuestro juicio. Así que es muy importante que el día de hoy todos nos llevemos una clara idea sobre cuál es el objetivo de esta audiencia preliminar. Licenciada Patti, ¿me puedo apoyar con la siguiente diapositiva? Yo le quiero preguntar a quienes se encuentran ahorita enlazados, si ya han llevado algún juicio en unidad de gestión conforme al Código Nacional. ¿Alguien ya ha tenido alguna experiencia de presentar alguna demanda, de comentar brevemente la experiencia, pero sobre todo si ya han participado en una audiencia preliminar? Yo no, magistrada. Yo tampoco, maestra, en civil, no. Yo pura práctica, magistrada, aquí Pero en la Universidad Yo Mexicana. tampoco. Licenciada Erika, no le escuché. Práctica, perdón. Pura práctica aquí en la Universidad Mexicana de Asunción. Bien, pero todavía no se apersonan, todavía no participan en una audiencia real conforme al Código Nacional. No. No, magistrada. Bien, pues es importante saberlo porque a mí me gustaría saber, en el caso de las prácticas, Erika, no sé, alguien más que también haya tomado participación en estas, que me pudiera decir qué le preocupa de poder participar antes ya de que entremos propiamente a comentar sobre la audiencia preliminar. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inquieta? ¿Qué le asusta de poder participar en un acto procesal como es la audiencia preliminar de entrada? Considero, magistrada, que tenemos que tener escucha activa en todo momento. No nos podemos distraer a las indicaciones que da el propio juzgador, porque luego son muy rápidos. Generalmente en la práctica los acuerdos probatorios o los hechos no controvertidos iban entrelazados y ahí era donde nos perdíamos un poquito, porque a veces aceptabas un hecho como no controvertido cuando era base de la controversia, o volteabas y te distraías un poquito y ya se había avanzado y ya se había seguido el juicio. Entonces, creo que en ese sentido el Código Nacional perdóname la expresión, pero nos echa la bolita a nosotros para que inclusive nos pronunciemos y ya nos admitieron todas las pruebas y el juez ya se pronunció sobre todas las pruebas y son hechos en su momento que son consentidos y que ya no hay vuelta atrás. Creo que eso es lo que me inquieta un poquito.
Bien, ¿alguien más que desee opinar? Yo, magistrada. Bueno, Adelante. yo totalmente, sí tuve oportunidad de participar, pero vamos, o sea, con el oficio del otro código, actualmente pues no he tenido esa posibilidad. Sin embargo, yo creo que lo que dice la compañera es un temor que tenemos muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo también intenté participar en las audiencias penales y muchas veces quien está al frente de una audiencia, que sería también el propio juez, a veces no entiende que estamos bajo esa transformación, bajo esa integración, y aunque tengamos toda la voluntad y estudiemos, hay veces que de repente se nos llega a ir algo en audiencia y salimos regañados. O sea, yo creo que le tengo más miedo a esa parte del regaño, ¿no? De estar expuesta ante pues un juez que ya tenga experiencia o que ya tenga el conocimiento, en su caso, de este sistema que nosotros apenas estamos empezando, y que de alguna manera salgamos regañados frente al, ¿cómo se llama? Frente a nuestro cliente, porque ya me tocó una vez en penal y la verdad es que no quise regresar al penal. Aquí yo trabajo en el Estado de México, nosotros tenemos ya ya de hace muchos años las audiencias en donde también hacemos una combinación entre la oralidad y entre el proceso escrito, y me ha permitido desarrollarme. Llegué a tener algunas audiencias en materia familiar, en preliminares, y más o menos pues ya comprendí el punto de los hechos controvertidos, de las pruebas, que podemos hacer los acuerdos probatorios, pero siempre para mí será un temor esta parte de no ser comprendido, y en ese momento pues ser regañado por su señoría, ¿no? Es cuanto. ¿Alguien que desee agregar algo? Sí, maestra, bueno, ya apoyo la moción de la licenciada porque efectivamente sí pasa, ¿no? O sea, ustedes como juzgadores pues, sí tienen cursos y a diario pues es la experiencia que van adquiriendo, ¿no? Y nosotros pues, no podemos adquirirla. Bueno, yo soy de Puebla y nosotros no llevamos, pero ni uno, ni uno del Código Nacional. Es todo. Bien, bien, compañero. Muchas gracias. Pues tienen razón las tres personas que han intervenido, pero miren, todo esto, evidentemente, que ustedes han externado, tiene solución. Una de ellas que mencionó, me parece, Erika, en cuanto hace a la concentración, eso es muy cierto, pero no solo en cuanto hace a los postulantes, al propio juez, el hecho de tener el día actualmente ya conforme al Código Nacional, que presidir la audiencia, ser rector en ella sin tener un expediente físico también es complicado. Ya seguramente les habrán explicado que en la sala de oralidad, bueno, pues únicamente se cuenta con una laptop en donde se encuentra cargado el expediente de manera electrónica. Entonces, en realidad el juez entra y tampoco ya no tiene algún apoyo como anteriormente en el, si se le puede denominar así, en el juicio oral tradicional, bueno, pues el expediente físico. Entonces, el distraerse un poco ante la petición de alguno de los justiciables, créanme que a eso también está expuesta la persona juzgadora. Por esa razón, a nosotros como operadores nos compete estar conscientes de esa situación. Qué bueno que ustedes ya lo tienen presente, que cuando estemos en un acto procesal de ese tipo, de esa índole, por su importancia, tenemos que estar completamente concentrados. Mencionaba el compañero, bueno, es que nosotros no podemos practicar tanto como los jueces, ya que pues no llevamos tantos asuntos a diario como ellos. Pero imagínense, para el juez también resulta complicado el llevar varias audiencias al día, ya que cada una reviste su complejidad y tiene que retener mucha información. Termina una audiencia e inicia otra y tiene que desconectarse y conectarse al 100% en la audiencia que está presidiendo. Entonces, no la tienen solamente complicada los abogados, que a lo mejor, decía el compañero, no llevan tantos asuntos, pero es un asunto, es su asunto, y por ello se tiene, la segunda compañera refirió por ahí el sentirse un poco expuesta quizá
alguna inquietud, algo que tiene que responder en ese momento. Bueno, efectivamente, para que eso no nos suceda, tanto los postulantes como las personas juzgadoras, bueno, tienen que gestionar muy bien ese asunto a fin de que en ese momento se conozca perfectamente el asunto, si la petición es viable o no, si existe alguna omisión o no, que se le esté, por ejemplo, indicando al juez que no, que fue omiso en acordar alguna petición cuando eso sí se acordó, es decir, sí se proveyó sobre esa petición que le está indicando el justiciable. Imagínense si el juez lleva muchos asuntos y no estudia precisamente el caso sobre el cual lleva la audiencia preliminar, pues sería muy grave que el justiciable, a través de su persona representante autorizada, pues le esté indicando alguna cuestión que sea inconsistente en relación al estado de las actuaciones ya digitalizadas. Entonces, es un nuevo reto para todos, en donde lo que sí tenemos que hacer para que no ocurra ese temor a perder la concentración, ese temor a que, como las audiencias son públicas, decía la compañera, y hay grabaciones también, ustedes ya han tenido conocimiento de cómo se han viralizado últimamente ciertas audiencias, entonces todos estamos expuestos ahora con las redes sociales, pero para que eso no ocurra, lo que sí debemos hacer es prepararnos. Y creo que ustedes ya están dando un paso muy importante porque están aquí, están en la Universidad Mexicana de Asunción preparándose, tomando cursos, interesados en de qué va esto del Código Nacional, y creo que ese es un buen síntoma, ese es un buen paso para todos ustedes, estar inquietos y darse cuenta que si participan en una audiencia de ese tipo, si se desconcentran cuando su contrario esté interponiendo oralmente un incidente, imagínense, tienen que dar contestación, tienen que ofrecer pruebas, y el juez a su vez tiene que estar pendiente de en qué se hace consistir el incidente, qué pruebas está ofreciendo el incidentista, qué contestación está dando el contrario del incidentista, qué pruebas está ofreciendo, y tiene que igual acordar sobre si reúnen los requisitos para admitirlas o no, en qué momento se tiene que resolver. Y si queremos nosotros evitar, no regaños, yo no le llamaría así, porque me parece que es obligación de todos, es un deber acudir debidamente preparados. Me parece que si bien el juez puede hacer notar a veces a algún justiciable, pues que está reiterando peticiones que no son viables o que ya se pronunció, bueno, para que eso no suceda, como cuando participamos como postulantes, bueno, pues debemos estar concentrados y conocer el asunto perfectamente para poder plantear por qué sí es viable nuestra petición. Pero si nosotros estamos aquí ahora es para disipar nuestras inquietudes, para quitar esos miedos o esos temores o esas inquietudes, propiamente inquietudes que podamos tener. Y ya les digo, creo que es un buen paso lo que todos ustedes están haciendo el día de hoy aquí. Y bien, es muy importante, ya entrando propiamente al tema de la audiencia preliminar que el día de hoy nos ocupa, que tengamos muy presente que esta audiencia, como yo les decía, es sumamente importante. ¿Por qué? La compañera hablaba de un posible regaño. Imagínense que se actualizara un regaño por parte de la autoridad, que les digo, eso no debe ocurrir. No es algo ético, no es algo que suceda si es que el caso se gestionó perfectamente y los justiciables, a través de sus personas representantes autorizadas, pues hacen peticiones con sustento. ¿Por qué este sustento lo va a tener? Porque hicieron una construcción adecuada de la teoría del caso. Entonces, bueno, no tendría que generarse una conducta de esa índole. De tal suerte que entonces, ya una vez en la audiencia preliminar, nosotros como
postulantes o bien la persona juzgadora, debemos tener presente los operadores jurídicos que esta audiencia es muy importante porque imagínense, yo les hablaba de ese regaño, pues ese regaño, esa conducta se va a tener presente en ulteriores fases. Un error, ya no hablemos de un regaño, digo, eso fue porque la compañera lo mencionó, pero un error va a tener también una consecuencia en las etapas subsecuentes. Ya por ahí mencionaba también Erika la falta de concentración, en donde por ello no supimos contestar un incidente, va a tener una consecuencia, ¿sí? Y bueno, propiamente en la audiencia preliminar acontecen momentos procesales de gran trascendencia, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, si los justiciables ya advirtieron que el juez es una persona regañona, si el juez ya advirtió que los abogados, los representantes autorizados son personas que no están preparadas, que se les fue la objeción de documentos, por ejemplo, eso pues va a tener una repercusión más adelante. Y por esa razón es que les digo que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no lo vamos a olvidar y lo vamos a tener muy presente cuando se emita una resolución que considere esas omisiones o bien esas actuaciones que nosotros hicimos indebidamente. Por esa razón, les reitero, esta audiencia preliminar cobra gran trascendencia y se hizo una similitud a esa frase que nosotros conocemos como que la primera impresión jamás se olvida. Bueno, pues aquí tampoco se va a olvidar la consecuencia de nuestros actos, de nuestras omisiones y también, si ustedes quieren, inclusive de las conductas que tanto los postulantes como la persona juzgadora lleven a cabo. Así que una vez que hemos mencionado lo anterior, fíjense que esta audiencia preliminar reviste cierta trascendencia porque en ella se va a sanear el procedimiento, es decir, vamos a ver cómo se va a depurar más adelante, vamos a puntualizar de qué forma se va a realizar esto, ya que el juez va a analizar, a estudiar y a pronunciarse sobre la legitimación procesal de las partes. Pero antes de avanzar en este aspecto de la importancia de la audiencia preliminar, quiero que ustedes tengan presente, seguramente también ya lo han mencionado, que el Código Nacional establece que en caso de que antes de la audiencia alguna de las partes quiera hacer algún planteamiento a la persona juzgadora, debe solicitarlo ahora de manera escrita. Escrita, pues me refiero ustedes ya saben que actualmente estos juicios se tramitan a través de expediente digital, ya no hay escritos propiamente en papel, pero sí digitalizados. Entonces tiene que hacerse esa petición para que el juez indique la fecha y la hora de la cita y el contrario de la solicitante de la cita también se ha convocado a esa reunión. ¿Esto para qué y por qué? Pues para evitar lo que actualmente sucede en los procesos escritos, en donde una de las partes acude a formular lo que se conoce como alegatos de oídas a la persona juzgadora y no exista un equilibrio, es decir, no se encuentre presente la parte contraria. Entonces, ahora el Código Nacional permite que se tenga esa reunión, que el juez escuche planteamientos que las partes pudieran realizarle, o bien, fíjense que también el juez puede hacerlo oficiosamente. Nosotros le llamamos juntas de trabajo, cuando de alguna manera se quiere conocer antes a las partes y a lo mejor, ¿por qué razón se los digo? Ya dijimos que es importante que las partes revelen por sí su vulnerabilidad, si es que tuvieran, que pertenezcan a algún grupo vulnerable, pero en ocasiones no lo hacen o
no se advierte propiamente de los escritos de demanda y contestación, pero a lo mejor fíjense que de la diligencia, de la razón de emplazamiento, el juez advierte que el demandado es un adulto mayor y que no contestó la demanda o duda a lo mejor que esta persona pudiera comprender realmente qué se le intentó informar en la diligencia de emplazamiento. Entonces, el juez puede también generar esta junta de trabajo, pero lo que regula expresamente el Código Nacional es que las partes lo pudieran solicitar. ¿Alguien de aquí se le ocurre para qué o en qué caso pudiera generar una cita para hablar con el juez y que ya sabiendo esto de antecedente, bueno, pudiera el juez también convocar a la otra parte? Como por qué razón ustedes solicitarían una cita? ¿Qué se les ocurre? ¿Para algún poder que sería persona con un mandato judicial? Ajá. Sí, Para, pero ¿para qué, para ver si compañero? efectivamente es su voluntad de él, de ella que lo represente o, no sé, alguna sucesión, no sé, alguna cosa así, ¿no? Me puede ocurrir. Ajá, ajá. Sí, eso podría ser una razón. También a lo mejor, o quizá que se quiera dialogar, hacer algún acercamiento antes de la audiencia preliminar con la otra parte para realizar pláticas con miras a lo mejor a construir un convenio. Lo que hoy ocurre, que acuden los justiciables con la persona juzgadora, a hacerle un planteamiento más directo, más concreto, también puede ser, pero el Código Nacional establece, bueno, sí, pero siempre y cuando esté la otra parte, ¿sí? Para que no exista un desequilibrio en la escucha que haga el juez de los justiciables. Eso es importante que se tenga muy presente. Fernanda, ese famoso alegato de oídas. Exactamente, alegato de oídas, pero ahora serían las dos partes las que acudirían a esa cita. Así que es importante que ustedes sepan que lo pueden solicitar y que en todo caso, si el juez lo estima pertinente, bueno, va a convocar a la otra parte para que acudan los dos a esa reunión y que se lleva a cabo esa reunión antes de las audiencias. Ahora, otra cosa que ustedes también ya tienen presente es que ahora si ustedes son nombrados personas representantes autorizadas por alguna de las partes materiales, pues esto tienen que plasmarlo en el escrito que corresponda de demanda o de contestación. Aparte, también ya saben seguramente que deben de establecer ahí quién será el abogado sustituto y que con ello pues asumen la responsabilidad de acudir a las audiencias, entre otras cuestiones que establece el artículo 215, y que en caso de que no acudan, ahora se les va a multar, pero ya no a la parte material, sino al abogado, al representante autorizado. Por eso es súper importante que estén muy pendientes de las fechas de las audiencias y sobre todo que acudan, ya que en caso contrario, pues serán acreedores a una multa que va entre 20 y 60 unidades UMAS, ¿sí? Unidades de medida de actualización. Bien, dicho lo anterior, pues aquí en este cuadro muy concretamente se establece cuál es la importancia de la audiencia preliminar. Primero ya les dije que vamos a ver enseguida en qué momento el juez va a pronunciarse sobre la legitimación procesal de las partes. Se va a sanear o a depurar también el procedimiento, ya que se van a resolver las excepciones procesales que se hayan hecho valer y, como yo les dije, si se ofrecieron pruebas relativas a esas excepciones que se admiten en el auto donde se cierra la etapa postulatoria, en la audiencia preliminar se van a desahogar y se van a subsanar. Se van a resolver.
puntualizo, se van a desahogar esas pruebas y se van a resolver esas excepciones procesales. Igualmente, fíjense que si el juez advierte alguna omisión sobre alguna petición que hayan hecho los justiciables en alguno de los escritos que integra la etapa postulatoria y que dejó de acordar, en este momento precisamente de la audiencia preliminar es cuando lo subsana, es decir, se pronuncia sobre algo que no acordó. Esta audiencia preliminar también reviste la importancia, como lo vamos a ver a continuación, de que de lo que se haga aquí depende que el procedimiento en lo subsecuente se agilice. Ya hablaba por ahí una compañera de la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Vamos a comentar en qué consiste, cuál es la finalidad de esa fijación de acuerdos. Y es muy importante aquí que también se va a determinar en el momento oportuno, en la fase correspondiente, cuáles son las pruebas que se admiten, cuáles son las pruebas que no se admiten y cómo se van a preparar. Pero fíjense que nosotros tenemos que tener muy presente, pero muy presente, que en esta audiencia se puede resolver ya completamente el asunto si es que las partes llegan a un convenio. Y también pues que pudiese ocurrir que también se resuelva el asunto en esta audiencia preliminar en caso de que se concentre la audiencia de juicio a la preliminar. Eso significa que los tiempos son todavía más breves. Pero esto solamente es, digamos, un panorama muy, muy superficial sobre la audiencia preliminar. Lo que es muy importante, va a ser muy importante, van a ser las conclusiones a las que espero todos lleguemos una vez que terminemos de comentar las fases en las que este acto procesal llamado audiencia preliminar se va a desarrollar. Así que yo le quiero pedir a la licenciada Patti que nos apoye con la siguiente imagen. Bien. Cuando nosotros acudimos a esta audiencia preliminar, tenemos que tener en mente, entonces, que una de las metas a realizar en esa audiencia es solucionar ya la controversia a través de un convenio. ¿Se acuerdan que yo les dije que durante la fase postulatoria nosotros tenemos que prever también que en caso de que existan debilidades, aunque no necesariamente, nosotros no necesariamente que existan esas debilidades, me refiero, pero sí tenemos que llevar el ánimo de que el asunto se resuelva. Y esto puede ser a través de un convenio, razón por la cual en ese momento nosotros tenemos que ir ya preparados con alternativas para solucionar la controversia. Lo veremos en el momento en que analicemos precisamente esa etapa de la audiencia preliminar. Lo mismo debemos de tener como meta que en caso de que no se logre celebrar un convenio y con ello se concluya ya el asunto, debemos lograr que se simplifique el procedimiento a través de la propuesta de hechos no controvertidos y de acuerdos probatorios, como lo vamos a ver en la etapa correspondiente. ¿Para qué? Para el caso de que tengamos una audiencia de juicio, evidentemente eso al no poderse solucionar la controversia a través de un convenio, pues ya tengamos hechos muy concretos sobre los cuales van a versar pruebas ya también muy concretas. Entonces, los objetivos de esta audiencia, primero sería que se concluya ya el juicio a través de la celebración de un convenio y en caso de que esto no sea posible, que se simplifique el procedimiento en lo subsecuente. ¿Cómo? Planteando acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, como lo vamos a ver a continuación. Licenciada Patti, le voy a pedir que nos apoye con la siguiente imagen. Bien, pues miren, la audiencia preliminar se encuentra regulada en el artículo 457 y posteriores en el Código Nacional.
de procedimientos civiles y familiares y consta básicamente de 4 fases que están muy bien definidas y que la persona juzgadora debe iniciar y cerrar en cada, evidentemente, cuando inicia una de estas fases debe marcar el inicio y cuando concluye también debe cerrar esta fase, debe abrir la siguiente etapa y cerrarla y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es una de las reglas generales de las audiencias que establece el Código Nacional para que las partes estén conscientes y conozcan que una vez que se cierra una de las etapas ya precluyen los derechos que debieron haber ejercitado en ese momento. Entonces, por eso es muy importante decirles a ustedes que el juez va marcando el inicio y el fin de cada fase de la audiencia preliminar. Entonces, ya tenemos presente en este momento que deben acudir los representantes autorizados de cada parte, porque en caso contrario tendrían como consecuencia la imposición de una multa. Y ya, estando precisamente por dar inicio a la audiencia preliminar, quiero mencionarles que alguien ya por aquí tocó el tema que estas audiencias, estos juicios, se llevan a cabo en unidades de gestión, jueces adscritos a unidades de gestión. ¿Alguien recuerda, muy brevemente, porque ese no es la materia de nuestro tema, pero sí me gustaría puntualizarles unos aspectos antes de que ya comencemos a charlar sobre la primera de las fases de la audiencia preliminar? ¿Recuerdan ustedes qué les dijeron sobre la organización o sobre el desarrollo de estas audiencias conforme al Código Nacional ya en las unidades de gestión? Es decir, ¿quién las preside? ¿Quién apoya al juez? ¿Quién tiene ahí la fe sobre el desarrollo de todas las actuaciones que se realizan? Si no existe un expediente físico, pues qué apoyo o sobre qué es lo que el juez va a ir desenvolviendo estas etapas. Si no se exhibieron documentos físicamente al momento de presentar la demanda y la contestación, ¿cómo es que las partes los tendrían disponibles? No sé si alguien me quiera comentar algo, si ya les explicaron, ¿qué es lo que a ustedes les llamó la atención de eso? ¿Alguien? No, Adelante, Jaime. bueno, a mí me llamó mucho la atención nada más cómo puede, con una persona, con la jefa de sala, creo es, y, y ella es la que lleva todo, y ahora sí el juez está vestido de fue pública. Ajá, Eso exactamente. es lo que nos comentó en la clase pasada, que me llamó mucho la atención. Uh-huh. ¿Alguien más que recuerde algo sobre las unidades de gestión? Yo creo que, magistrada, así como lo refería, las unidades de gestión precisamente llevan hasta la etapa postulatoria. Una vez que llegamos a etapa preliminar, entra la función del juez y si, por ejemplo, lo exhibimos de manera digital, esa audiencia postulatoria tenemos que presentar, por ejemplo, los poderes en original, por si hay alguna objeción por parte de las partes, vaya, en el mismo juicio, y sobre todo los que señalamos que eran originales, toda vez que al ser digitales, pues ya no se pueden exhibir de manera eh, presencial o original, digámoslo. Sí. Fíjense que debemos tener muy presente lo siguiente. Ya conforme al Código Nacional, para aplicarlo, mejor puntualizo, para aplicar este Código Nacional, el actual sistema de administración de justicia, para ese efecto, opera a través de unidades de gestión. Actualmente en la Ciudad de México existen 5 unidades de gestión, 2 relativas a la etapa postulatoria,
2 relativas al sistema de audiencias y 1 relativo a la ejecución de las sentencias. Es decir, todo el procedimiento ahora se desenvuelve a través de unidades de gestión. Cuando ingresa una demanda, en este momento únicamente se permite que se realice de forma virtual. A través de la oficialía de partes virtual se ingresa la demanda y se deben adjuntar digitalizados los documentos fundatorios de la acción y documentos justificativos de hechos, además del poder, como mencionaban por ahí ustedes. Cuando se contesta la demanda, de la misma forma se tiene que contestar a través de un escrito digitalizado y se deben de acompañar también el poder y documentos de manera digitalizada. Ahorita no se están tramitando, no hay entonces expediente físico para esos asuntos que ya mencionamos, solamente son 2, los hipotecarios orales y los de arrendamiento orales. Bien, entonces no tenemos un expediente físico, eso también ya lo hemos comentado. Es muy importante, como mencionaba la licenciada Erika, que nosotros como postulantes tengamos disponibles los documentos en físico para cualquier momento que se nos requiera. ¿Sí? Ahora ya no es el juzgado, porque ya no hay juzgados, quien va a resguardar esos documentos, sino son las propias partes y siempre deben tener la disposición de los mismos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy presente. Ahora, yéndonos ya al primer momento de la audiencia preliminar, que es la depuración del procedimiento, debo decirles que cuando ya se ingresó una demanda, ya les dije, de manera digital, se asigna a un juez de unidad de gestión de postulatoria y ahí se tramita desde la presentación, todos los autos que deban recaer en esa fase, desde la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación, si existe reconvención, la contestación a la reconvención y los desahogos de vista respectivos. Una vez que ya esto aconteció, transcurrieron los plazos para ello, se dicta un auto, como ya lo indicamos también, de cierre de etapa postulatoria, ¿sí? Y ahí es donde dijimos se admiten o se desechan las pruebas que se hayan ofrecido relativas a las excepciones procesales. Aquellas que se hayan admitido se van a desahogar precisamente en este primer momento de depuración del procedimiento de esta audiencia preliminar, ¿sí? Es decir, que si existe algún documento que se tenga que, se haya admitido y que se deba presentar, porque así lo indicó el juez, se debe de tener disponible y exhibirse en este momento, ¿sí? Ahorita nos estamos refiriendo a las pruebas de las excepciones procesales, ¿sí? Por eso es importante lo que mencionaba Erika, ¿sí? Ya esas documentales se tienen que tener disponibles entonces. Bien, y una vez que se dicta ese auto de cierre de postulatoria, el expediente digital migra a otra unidad de gestión que es precisamente a sistema de audiencias y va a ser un juez distinto al que conoció en la postulatoria el que va a llevar a cabo entonces esas audiencias, tanto la preliminar como la audiencia de juicio, ¿sí? Y va a dictar la sentencia. Entonces, una vez que esto ocurre, bueno, pues ya se trata de un juez diverso. Lo mismo, ya tratándose de la ejecución de la sentencia que se dicte, aquí primero es la audiencia preliminar, después la audiencia de juicio, en donde se dicta la sentencia definitiva. Bien, ya va a ser un juez distinto de sistema de unidad de gestión, pero relativo a etapa postulatoria, el que en todo caso ejecute esa sentencia, ¿sí? Por eso van a intervenir distintos jueces. Pero bueno,
Ya dando todas esas generalidades y ubicándonos propiamente en la depuración del procedimiento, nosotros debemos tener aquí claridad en que el juez, al inicio de esta fase, va a analizar y a pronunciarse sobre la legitimación procesal de las partes. Es decir, si acuden a través de algún apoderado, de alguna albacea, por ejemplo, es aquí donde el juez va a determinar que efectivamente esas personas acreditaron esa calidad, con qué documento lo acreditaron, o bien si alguno de los justiciables acudió a juicio por derecho propio, bueno, pues también así lo va a establecer el juez. Pero es muy importante que ustedes tengan aquí presente, pues que esta fase propiamente de la audiencia es depurativa porque se va a sanear, se va a limpiar el camino subsecuente. Es aquí precisamente, en este momento, como yo les decía, en donde de haberse opuesto excepciones procesales, una vez que el juez determina que existe personería acreditada de aquellos que representan a las partes, o que bien efectivamente las partes acudieron por derecho propio y por tanto, pues evidentemente son quienes tienen esa capacidad de intervenir en la audiencia, va a proceder a desahogar las pruebas que se hayan admitido en ese auto que yo les decía de cierre de etapa postulatoria relativas a las excepciones procesales, y va a resolver esas excepciones procesales. ¿Sí? Algunas pruebas que se hayan admitido, pues ahí se va a pronunciar en qué términos quedan entonces ya incorporadas. Pero para ello, ustedes también deben saber que ahora, de acuerdo al Código Nacional, las pruebas documentales tienen que incorporarse. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes ya escucharon algo, en alguna charla anterior ya les han hecho mención sobre ello, que las pruebas documentales deben incorporarse? Sí, Erika, ¿nos quieres mencionar algo? ¿O Jaime? Sí, oiga, magistrada, tengo una duda. En caso de que, por ejemplo, pase algún acontecimiento de naturaleza, no sé, una inundación y el documento fundatorio de acción que lo tienen en la casa, en la oficina, no sé, se extravía o le pase algo, ¿qué pasaría? A ver, no te escuché muy bien. ¿Que existe el extravío de algún documento? A ver, Sí, por ejemplo, el fundatorio de la acción, ajá, se inunde, por ejemplo, el domicilio del actor ajá. y que se lo haya llevado, o sea, se destruyó el documento fundatorio de acción, ¿qué pasaría? Bien, pues aquí tenemos que observar varios aspectos. Primero, quizá tengamos que regresarnos a los principios rectores del procedimiento. Ustedes recuerdan que uno de ellos, están todos previstos en el artículo 7 del Código Nacional, uno de ellos es el de lealtad procesal. ¿Qué se refiere? Que quienes participen en el proceso van a ajustar su conducta a la dignidad de justicia, al respeto que se deben, a la probidad y a la buena fe. ¿Qué significa esto, Jaime? Que cuando el actor o el demandado presenta su demanda a contestación, deben digitalizar los documentos, y ustedes ya saben que también es requisito que indiquen la naturaleza de ese documento, si es original, si es copia al carbón, y lo van a acompañar. Aquí nada más haciendo una pequeña acotación, un pequeño paréntesis. Cuando ustedes digitalicen esos documentos, traten de que sean lo más nítido posible, porque en ocasiones, pues cuando se digitalizan con ciertos dispositivos, pues resulta que cuando lo recibe el juez en postulatoria y después migra el expediente a la fase de sistema de audiencias, no son visibles o no están completos. Entonces, bueno, nada más haciendo ese paréntesis, revisen que estén completos y también legibles esos documentos. Entonces, ya se acompañaron, el juez, en base a ellos, en etapa postulatoria, los analiza, los revisa, y bueno, pues
el justiciable manifiesta que está acompañando el original, insisto, existe ese principio de buena fe procesal y con base en esos documentos, porque ahí no le pide los originales, es que el juez le da trámite, previene o inadmite. Pero bueno, supongamos que lo que nos interesa le da trámite, se continúa entonces el procedimiento. ¿Qué va a suceder, Jaime? Pueden ocurrir varios supuestos. Uno, que en la contestación, pues la parte demandada acepte la existencia de ese documento y entonces si se exhibió digitalizado, elegible, muy seguramente el juez no lo va a requerir. Pero en caso de que lo objete o lo impugne, seguramente se va a requerir ese documento. ¿Qué va a pasar? Pues entonces ya tendremos ahí un antecedente con la digitalización de ese documento y se seguirá, en todo caso, un procedimiento de reposición. Por eso tenemos que ver que hay varios supuestos que pueden acontecer en cada caso concreto. En caso de que sea objetado o impugnado, evidentemente. ¿Sí me explico? Sí, 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 perfecto, sí, muchas gracias. Ajá, Pero, o sea, entonces por puede ejemplo, ser que lo admita, entonces no será necesario, pero en caso de que lo desconozca porque haya sido objetado o impugnado, no sé, dependiendo de cada asunto, pues ya tendría lugar una reposición y ahí ya nos iríamos nosotros a las reglas de las incidencias. pues, eso sería, pero si es en el Inter, o sea, se presenta la demanda, lo tenía en original, Ajá. y bueno, cayó un diluvio, ¿no? Se cayó, y bueno, se Muchas destruyó cosas. cuando lo requieren, ¿eso pasaría? Sí, claro, lo tiene que manifestar, el que aportó ese juicio, ese documento al juicio. Ok, muchas ¿Sí? gracias, magistrada. Y ya en todo caso de que se tenga que reponer, pues así tendrá que ser. El Código Nacional establece reglas precisas para ello, para la reposición. Gracias, magistrada. Bien. Bien, en esa tesitura alguien había indicado que sí ha escuchado sobre la incorporación de los documentos y se los comento de las pruebas documentales porque en este caso de depuración del procedimiento puede darse el supuesto de que se hayan admitido pruebas documentales y entonces tendrán que incorporarse por las partes. ¿Alguien quería aportar algo sobre ello? Yo, magistrada. Adelante, Erika. Considero que se hace como muy similar en el penal, porque estábamos acostumbrados que las documentales se incorporaban por su propia y especial naturaleza. Sin Así es. embargo, ahora con la oralidad, pues hay que incorporarlos, refiriendo lo esencial del documento, que es pues en qué consiste el documento y qué es lo que queremos acreditar o lo que pretendemos tener por acreditado con el mismo, a efecto de pues, perdón la expresión, pero darle vida al mismo y poderlo llevar a juicio. ¿Alguien más desea aportar algo? Bien, pues tienes Yo, razón, Elma. profesora, Adelante, Elma. complementando lo que dice la compañera Erika con relación a la integración de los documentos, se puede hacer también mediante la declaración de partes y la declaración de parte contraria, con relación a que si hay una pregunta que no contesten la adecuada, por ejemplo, la parte de la parte de la declaración de parte, lo podemos hacer en el tema de refrescar la memoria con el mismo documento. Y así también en la parte en las preguntas con la declaración de parte contraria es en el tema de exhibir o de alguna forma poner en evidencia lo que la parte no está diciendo tal cual y también mencionar ahí parte del documento en el cual podemos poner a la vista de la parte contraria y asimismo mencionarle a su señoría. Y en tema de exhibirlo con con una sencillez sería en la parte de nada más pues se me fue la palabra, perdón. Este de ay, se me fue la palabra. En el tema de nada más mencionar sobre qué es de qué se trata y qué contenido tiene el documento. Bien, gracias, Elma. Pues en realidad sí tienen ustedes ya claridad en que actualmente
las pruebas documentales se tienen que desahogar. Para que se tengan por desahogadas, puntualizo, se tienen que incorporar. Eso se refiere, como indica Erika, a que son las partes quienes deben puntualizar o precisar a la persona juzgadora qué es lo más trascendente de ese medio de prueba. En ocasiones, pues no solo tenemos documentos, tenemos información contenida en USB, en discos compactos, por decir algo. Entonces, esos dispositivos contienen a veces mucha información o información que parecería compleja. A veces se contienen videos, grabaciones, esquemas. Y se trata de que estando en audiencia, la oferente le refiera al juzgador en forma muy puntual, en forma muy precisa, de esa información, ya sea documento, dispositivos, como les he mencionado, etcétera. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es aquello que desde su perspectiva va a ilustrar al juez, va a ayudarle al juez a decidir algún aspecto de la controversia? En el caso, nos estamos centrando en las excepciones procesales. Tendríamos que ver el documento o bien el elemento probatorio. ¿Pero por qué les hago notar esto? Porque recuerden que hay excepciones procesales como la litispendencia, la conexidad o la cosa juzgada que se tienen que demostrar a través de documentos. Entonces, para que el juez pueda tener una mayor claridad al momento de resolver esas excepciones, hay que ir muy preparados sobre la forma en la que se van a incorporar esas documentales y no exista a lo mejor algún error, alguna omisión por parte del juez al momento de apreciar esas pruebas. A eso me refiero y por eso se los quise puntualizar. Entonces, una vez que se desahogan las pruebas que se hayan admitido, puntualizo, tengan muy presente únicamente en relación a excepciones procesales, el juez las va a resolver. Excepción hecha, claro, de la incompetencia, porque la incompetencia, pues, la resuelve la alzada, ¿sí? Esa no le corresponde al juez de primer grado. Bien, pues una vez hecho esto, una vez depurado el procedimiento, subsanado omisiones, que el juez haya advertido, que las partes hayan hecho notar, el juez va a cerrar esta fase de la audiencia preliminar y va a dar paso a la fase de conciliación y mediación. Fíjense que esta etapa es muy, muy importante, muy valiosa, porque ya no es como ocurría en las audiencias ante los jueces de proceso escrito, en donde únicamente se les preguntaba a las partes si traían alguna propuesta de convenio. Aquí se requiere y se trata de que las partes sean proactivas y de que el juez participe en ese intento porque las partes de forma autocompositiva, es decir, ellas mismas den la solución a su controversia. Para ello, el juez inicia haciendo un planteamiento sobre aquello que versa la controversia, pero puntualmente sobre aquello que las pretensiones que la parte actora pretende obtener, que quiere obtener y cuál es el sustento de ello. Y va a escuchar propuestas de los justiciables y va a proponer también alternativas como parte de la posible mediación. Es muy importante aquí que nosotros nos regresemos a la construcción de la teoría del caso. Recuerden que yo les dije que en caso de advertir debilidades es importante o todavía más importante, no solo en este supuesto, que se pueda hacer un planteamiento entonces de alternativas para solucionar la controversia. Y no basta con que ese día, como personas autorizadas, como abogados, se lleve una propuesta. Creo que la sugerencia es que se lleve más de una propuesta, 2 propuestas, 3 propuestas y que no haya una cerrazón o una limitante a una sola alternativa. Es muy importante entonces pues que se piense en varias posibles soluciones y ahí se realice el planteamiento. Yo les quiero a ustedes también indicar que en ese momento
la persona juzgadora les va a preguntar a las partes cómo se sienten más, pues más seguras, más confiadas para realizar ese diálogo al cual él los va a invitar, si con la presencia del juez o sin la presencia del juez. Y también si quieren que ese diálogo de propuestas o planteamiento de propuestas quede videograbado o bien que no sea videograbado, y son ellas las que van a decidir si desean que esté presente el juez o no. ¿Alguien quisiera comentar qué ventaja o qué desventaja advierte sobre que esté la persona juzgadora, y si estuvieran en un caso concreto, así ya en la etapa de conciliación, si pedirían que estuviera o que no estuviera, y que la videograbación continuara o que no continuara? O sea, ¿qué es lo que ustedes determinarían si el juez en ese momento les pregunta estos aspectos que les acabo de mencionar? Erika, Aldo, no, Buenas magistrado. noches. adelante. Mire, yo considero que es importante, digo, partiendo de los principios de justicia, porque hablamos de la inmediación, ¿no? Es decir, la presencia del juez. Tiene que estar para poder tener de primera mano la información. Segundo, Sí. el hecho de que se quede videograbado creo que es muy favorable para nosotros como litigantes o abogados postulantes, porque en determinado momento de que se advierta que hay alguna violación a algún derecho humano al proceso, podemos recurrir al amparo, entonces, y tenemos las grabaciones. Creo que esa sería la parte más importante con ello, ¿no? Que nos da la pauta, ¿sí? Y para que a su vez esto sea corroborado por los superiores, ¿no? De los jueces. Considero que esa es la importancia. Gracias. Gracias a ti, Rubicel. ¿Alguien más? ¿Erika o Jaime? Magistrada, pero estamos hablando solo de la conciliación, ¿cierto? Sí, solo de la conciliación. La conciliación, recordemos que no se puede, los temas que se tocan en la conciliación no pueden ser abordados por ninguna de las partes de manera posterior, y considero que mucho menos alegarlo en alguna posible violación. Personalmente creo que depende de si soy actor o soy demandado, porque si soy actor y tengo varias ventajas, pues a lo mejor voy a considerar que el juez esté presente para efecto de que pueda darnos alguna guía respecto a cómo podemos dirimir el proceso o en la controversia, perdón. Pero si soy demandado y siento que a lo mejor sí debo, a lo mejor sí hay ciertas circunstancias que pueden afectar a la teoría del caso como demandada, pues a lo mejor preferiría que no estuviera el juez presente porque puede verse afectado su criterio de forma posterior. Entonces, pues depende. Ajá, muy bien. Jaime, ¿deseas agregar algo? Bueno, nada más como constancia de que, bueno, o sea, a lo mejor se trató de alguna de las partes, como bien dice la compañera Erika, bueno, pues, dependiendo de dónde esté uno, ¿no? Si es actor o demandado, bueno, que hay constancia de que uno quiso, había voluntad de negociar, ¿no? Creo que nada más. Claro, pues tiene razón Erika. Rubicel, aquellos aspectos que una vez que las partes inician un diálogo para conciliar, se viertan en ese momento específicamente, no se van a invocar inclusive para la resolución de la controversia, pero es bien muy importante y muy valioso lo que tú refieres. Si está presente el juez, pues puede de alguna manera mediar, puede conciliar, puede realizar propuestas y a veces hasta genera más confianza a las partes. Entonces, muchas veces, creo que la gran mayoría optan porque el juez está presente y porque la grabación continúe. Inclusive puede suceder que las partes se sientan más seguras, más confiadas, pidiéndole al juez no que salga él, sino ellos salir unos minutos de la sala de audiencias para realizar llamadas, para expresarse con más confianza, y una vez que regresan, bueno, pues realizar alguna decisión o expresar mejor alguna decisión al juez sobre si es su deseo o no celebrar un convenio. Fíjense que existe un artículo que es el 460 en su penúltimo párrafo, que establece que para el caso de conciliación, es decir, cuando las partes ya llegan a un acuerdo, se redactará convenio
respectivo que deberá referirse solo a las cuestiones en litigio y será firmado por las partes. No sé si ustedes tengan la apreciación de que eso en apariencia constituye un leve retroceso a lo que se pretende a través de los juicios orales. Primero, que aquellos que han llevado a asuntos conforme al sistema oral tradicional, pues podrán de alguna manera darme la razón en que cuando actualmente se celebra un convenio ya no se requiere que se plasme por escrito, porque precisamente la videograbación es la constancia completa, íntegra del convenio. Lo que sí se hace es que en el acta mínima se plasman los puntos más relevantes, más importantes del convenio. Pero la videograbación finalmente pues es el elemento completo de ese acuerdo de voluntades. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Pues que en realidad no se redacta ya ningún convenio y mucho menos se firma, sino siempre y cuando se celebre en la audiencia preliminar. Me estoy refiriendo, claro está, en ese supuesto. Ya no se plasma por escrito, vamos, sino que solamente en el acta mínima ya es en donde un extracto de ese acuerdo de voluntades ya se plasma, y es que se digitalizará al final y va a obrar en el expediente electrónico. Pero eso sí es importante que lo tengamos muy en mente. En caso de que pues, las partes lleguen a un convenio, pues el juez, de no existir alguna cláusula contraria a la moral, al derecho ni a las buenas costumbres, pues lo va a aprobar. En caso de que no sea de deseo de las partes conciliar, pues el juez les debe decir que en cualquier momento podrán hacerlo. Muy importante también, el juez pues exhorta a las partes en todo caso a acudir a algún mecanismo alternativo, como puede ser acudir al Centro de Justicia Alternativa del propio tribunal aquí en la Ciudad de México, en donde pues se les hace saber que se proporcionan servicios de mediación en forma gratuita, en forma profesional, y que de ser también voluntad de las partes pueden acudir ahí para solucionar la controversia, ¿sí? Eso básicamente es en lo que consiste esa fase. Y en caso de que las partes no deseen llegar a una conciliación, el juez va a cerrar entonces esta fase, pero les hace del conocimiento que cuentan con el derecho expedito para intentar conciliar en cualquier momento. Bien, una vez cerrada o concluida la etapa de conciliación y mediación, se abre la fase de depuración del debate. Esta fase también es muy importante. De hecho, todas las fases de esta audiencia preliminar son súper importantes, pero como yo les decía, en caso de que nosotros llevemos listas nuestras propuestas con miras a que el asunto concluya mediante un convenio y no se logre, entonces, bueno, tenemos que tener preparado también nuestro plan, nuestra estrategia para llevar a cabo en esta depuración del debate una posible simplificación del procedimiento. ¿Cómo? Pues logrando acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. ¿Alguien sabe sobre qué va esto? ¿A qué se refieren esos acuerdos? ¿Tienen idea? ¿A qué les suena? Acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Porque la Los firma, acuerdos, una de las firmas sea los dos reconozcan que efectivamente es la firma del otro, ¿no? Creo que eso es. Ajá. Un ejemplo puede ser. Entonces, un contrato de Pero arrendamiento que sí en los dos un... firmaron. Correcto. Gracias, Robicel. Jaime, ¿querías aportar algo? creo que él fue Jaime, su señoría. Ah, Rubicel. Pues va en el mismo sentido, los hechos no controvertidos son los que no forman parte de la litis, ¿no? Entonces, desde un momento, pues desde ese momento ya se hace el acuerdo y de los hechos probatorios, como bien decía el licenciado Jaime en su ejemplo, ¿no? Simplemente si hay un documento y en el cual aparece la firma y ambos están conscientes de que esa firma es auténtica, pues ya no tendría caso. Entonces ahí se hace el acuerdo, ¿no? Sobre de eso, como bien menciona usted, ir depurando y que se vaya más rápido el proceso. Gracias, señoría.
Bien, pues miren, primero se trata de que las partes, teniendo ya conocimiento de la demanda y la contestación, adviertan en dónde hay puntos de coincidencia. Nos daba ya un ejemplo, me parece, Jaime, en que plantea la parte actora en uno de los hechos, que con fecha 18 de noviembre de 1970, ejemplo, nada más, las partes celebramos un contrato de compraventa respecto de este inmueble, y ahí describe el inmueble. Y cuando observamos la contestación, responde el demandado, es cierto. En el hecho 2, que las partes en ese contrato establecimos como precio este monto. Y cuando contesta el demandado, observamos que dice, es cierto. En el hecho 3, refiere la parte actora que sobre el monto que se pactó como total de la operación, el demandado cubrió únicamente la mitad. Y cuando contesta el demandado, dice, no es cierto, preciso, puntualizo que cubrí la totalidad. De este ejemplo muy sencillo, nosotros podemos entonces advertir que respecto de los hechos 1 y 2 no existiría contradicción entre lo que afirmó y dijo el actor en los hechos 1 y 2, es decir, que se celebró el contrato de que fue de compraventa respecto de un inmueble, y en el hecho 2 en cuanto al precio. En esos hechos específicamente donde no hay entonces esa contradicción, se pueden establecer por las partes como no controvertidos, como ya decía también el compañero, para que ya no formen parte de lo controvertido, como su nombre lo indica, ya no sean litigiosos, ya no se tengan que acreditar porque las propias partes están de acuerdo en ello. Se pueden establecer, pero como su nombre lo dice, son acuerdos, es decir, tienen que las partes, pues sí, aceptarlos, de decir, sí, yo planteo el hecho 1 y el hecho 2 por esta razón, y la parte contraria estar de acuerdo. Solo en ese supuesto, pues habrá esa conformidad de las partes para llegar a ese acuerdo sobre hechos no controvertidos. Y así, como ya lo mencionaron, se van reduciendo aquellos aspectos que serían ya necesario acreditar. Por ejemplo, en el hecho 3 de nuestro ejemplo, de nuestro caso, que es muy sencillito, en el hecho 3 yo les referí, si la parte actora refiere que se pagó solo la mitad y la parte contraria, la parte demandada, niega porque refiere haber cubierto la totalidad, ahí sí habría discrepancia o discordancia entre lo que afirma el actor y lo que contesta el demandado. Entonces, ese aspecto sí tendría caso que forme parte de la litis y que en todo caso exista material probatorio para que la parte actora acredite sus afirmaciones o, en su caso, la parte demandada demuestre sus excepciones y defensas. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, esa fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos se refiere al momento en el que las partes deciden en esa audiencia preliminar, en esta etapa de depuración de debate, expresarle al juez qué hechos están aceptando los dos. Ahora, yo les quiero decir que a lo mejor, fíjense, en la contestación de la demanda, el enjuiciado refiere, no pagué, pagué todo. Y la parte actora ahí refiere que es una parte, que solamente cubrió la mitad, entonces ahí no habría forma. Pero ¿qué creen? Que ahí ustedes estiman que si el actor afirmó algo en alguno de los hechos de la demanda y el demandado lo negó, aquí podrían o pudieran ellos llegar a un acuerdo sobre un hecho no controvertido, es decir, el demandado puede aceptar un hecho que en su escrito de contestación negó. No sé si me explico, que cuando el actor narró, pongamos un ejemplo, que el actor indica, existió un recibo
Ejemplo, existió un recibo sobre un pago que yo recibí del demandado por este monto y el demandado dice, no, yo nunca pagué el monto que refiere el actor y no hubo un recibo, pero que en el hecho, eso dice por escrito, pero que en este momento el actor pudiera, ante el planteamiento que hace el actor de que ese hecho quede como no controvertido, aceptarlo y que quede como no controvertido, es decir, que en ese momento el demandado lo que había negado en su escrito de contestación pueda aceptarlo y llegar a un acuerdo de que ese hecho salga de la controversia. ¿Ustedes creen que eso pudiera ocurrir? No, yo creo que no. Erika. Digamos que de manera normal no, en el tracto sucesivo normal sería no, pero por eso hablaba más de la escucha activa, porque luego muchas veces se plantea que si están distraídos o no estás atento a la audiencia, puedes generar o proponer un acuerdo o un hecho no controvertido y a veces los aceptan. A veces te dicen sí está bien y prácticamente queda fuera de la litis por distracción o por descuido. Creo que sí. ¿Pero creen que existiría algún impedimento para el demandado de no aceptarlo? Lo que ahora está planteando el actor. O sea, digo, el actor está congruente con su planteamiento. Él en ocasiones dice, bueno, este hecho yo estoy seguro que ocurrió, entonces lo quiero plantear como acuerdo sobre hecho no controvertido. Para mí como actor, yo sé cómo ocurrieron las cosas y por eso le quiero plantear que ese hecho quede como no controvertido, ya que lo negó en su escrito de contestación. ¿Existiría algún impedimento para que él lo plantee como no controvertido y para que el demandado lo acepte? Yo considero que no, su señoría, porque también uno de los principios rectores es que se debe de beneficiar o de darle prioridad a que lleguen ellos a algún acuerdo por encima de las formalidades. Más o menos, no, perdón, si no lo expresé correctamente. Sí, Entonces ellos pueden, como usted lo dijo, yo creo que en cualquier momento, durante todas las etapas procesales, llegar a un acuerdo. Al punto aparte, como usted bien lo manifiesta, el actor, él sigue en su mismo planteamiento. En este caso sería bajo perjuicio propio y con todo y debidamente informado por su abogado, el hecho de que el demandado acepte, porque va a ser en su perjuicio y tal vez ahí no sé si sea correcto, ya nada más uno como defensor, este, puntualizar que nuestro representado ha sido debidamente informado de las consecuencias que tendría el hecho de que él le acepte ese acuerdo. Nada más, a fin de también deslindarnos de que después se nos manifieste que no tuvo una defensa técnica y adecuada. Yo considero que esa sería la pauta nada más. Gracias, su señoría. exacto, Rubicel. Fíjate que lo importante es que están ahí presentes, tanto actor como demandado, sus representantes autorizados, y si ellos en ese momento ante el planteamiento deciden aceptarlo, siendo informados de ello o asumiendo la consecuencia que tendría el aceptar ese hecho, pueden hacerlo. Y lo mismo puede hacer el demandado. En este caso que yo les planteé, pues la propuesta la hace la actora, pero también ocurre en la práctica que la propuesta la hace la parte demandada. Y si el actor la acepta, se tiene como un acuerdo sobre un hecho, como hecho no controvertido. Y entonces, como les he tratado de ejemplificar, aquí se trata de reducir al máximo los hechos sobre los cuales se va a ocupar o se va a desarrollar ya en lo subsecuente el juicio. Imagínense, si tenemos 70 hechos y logramos reducirlos a la mitad, o si tenemos 30 hechos y logramos que nos queden 3, porque la mayoría de ellos son antecedentes, son cuestiones que se aceptan en este caso, bueno, pues se va a simplificar en lo subsecuente, se va a simplificar el desarrollo de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque seguramente las partes habrán ofrecido pruebas para acreditar cada uno de esos hechos. Entonces, en esta depuración del debate, una vez que se llega a acuerdos que se precisan, el juez tiene que indicar cuáles fueron esos hechos. Ejemplo, una vez que ya las partes decidieron, determinaron llegar a ese tipo de acuerdos, el juez va a precisar entonces los hechos
Los acuerdos sobre hechos no controvertidos a los que llegaron las partes son los relativos a los hechos 1, 2, 7, 8, ¿sí? E inclusive yo les quiero decir que se puede llegar a un acuerdo sobre un hecho no controvertido que se haya plasmado a lo mejor en la narrativa del quinto hecho. O sea, puede ser que digan, quiero plantear como no controvertido la primera parte únicamente del hecho 5 en cuanto hacia este aspecto. Y si lo admite, lo acepta la parte demandada, quedaría solamente como no controvertido esa parte de ese hecho. Pero ahí sí, como dice Erika, hay que estar muy concentrados entonces en lo que se va a aceptar o no. ¿Sí? Porque sí se puede realizar una aceptación parcial de un hecho, solamente que hay que precisarla muy bien. ¿Sí? Eso también es posible. Entonces, en la medida de que se reduzcan los hechos que van a ser parte ya de la litis, porque nos quedan solamente 2 o 3 hechos, o de los 80 solamente nos quedan 30, eso a su vez va a generar a que las partes puedan plantear acuerdos probatorios. Es decir, descartar ya entonces aquellas pruebas que se refieran a hechos que ya quedaron fuera de la controversia, ¿sí? Ejemplo, si la parte actora estaba narrando que respecto de un pago se generó un recibo y exhibe y ofrece el recibo y el demandado acepta ese hecho, ya esa prueba no va a ser necesaria. Lo que sí les quiero decir es que tratándose de contratos fundatorios o documentos fundatorios, no debe plantearse un acuerdo probatorio sobre que ese documento ya quede fuera del análisis o estudio que deba hacer el juez al momento de resolver. ¿Por qué? Porque es precisamente ese el soporte o el sustento de la acción que estamos ejercitando. Entonces, tratándose de documentos fundatorios, esos no deben plantearse como acuerdos probatorios. Sí, otro tipo de pruebas, por ejemplo, puede ser una prueba testimonial, una prueba confesional que había sido ofrecida para acreditar hechos que ya fueron aceptados por la otra parte, ¿sí? Y entonces también vamos depurando ese material probatorio de tal suerte que ya cuando lleguemos a la audiencia de juicio vamos a tener más simple, más ágil el desarrollo de esa audiencia. Entonces, a eso se refiere esta etapa de la audiencia preliminar de depuración del debate. Bien, una vez entonces que se llegan o no, en ocasiones también las partes no llegan a acuerdos sobre hechos no controvertidos ni acuerdos probatorios, pero yo creo que ya les han planteado a ustedes que aquí de lo que se trata es de que nosotros como operadores agilicemos precisamente la impartición de justicia y eso se logra si nosotros agilizamos los juicios en los que intervenimos, ¿sí? No hay que estar cerrados a celebrar este tipo de acuerdos. Si nosotros gestionamos bien el asunto, evidentemente que no va a tener alguna consecuencia negativa el que lleguemos a este tipo de acuerdos y sí positiva porque vamos a agilizar los ulteriores momentos procesales, concretamente la audiencia de juicio. Bien, una vez que se llegaron o no a este tipo de acuerdos, el juez cierra esta fase y abre la etapa de admisibilidad o desechamiento de pruebas. En este caso, el juez va a iniciar esta fase con un breve debate que van a sostener las partes sobre las pruebas que fueron ofertadas por ellas. ¿Qué les sugiere este breve debate? ¿Qué es lo que ustedes harían cuando antes de que el juez determine qué pruebas admite o no? ¿Para qué utilizarían ese breve debate previo a esa admisión o no de pruebas? ¿Qué se les ocurre que harían ahí? Breve debate sobre la admisibilidad de pruebas. Considero, licenciada, que es el momento oportuno para mencionar por qué nuestras pruebas son idóneas y pertinentes, qué es lo que queremos probar con ello y dependiendo de cada hecho, ¿no? Como se hacía anteriormente en el escrito, con qué se relaciona cada prueba de nosotros, qué es lo que vamos a probar con ello. Considero que sería por ello un breve resumen de eso. Gracias, señoría. También, no sé, señoría, yo creo que van vinculadas todas esas pruebas, ¿no? Pero también manifestarle al juzgador eso, ¿no? Bueno, tienes que aceptarme esta prueba porque va vinculada con otra prueba y entonces, bueno, pues les va uno conjuntando, ¿no?
Yo Todo. voy más, yo voy más allá, magistrada, porque creo que podríamos aprovecharla para hacerle ver al juez precisamente las falencias de mi contraparte, que no le admita tal o cual prueba, porque a lo mejor no cumple con el requisito procedimental tal o con el requisito de ofrecimiento, y que en esa situación pues debe no admitirla, más allá de las propias. Claro, fíjense que en este caso los dos tienen razón. Pudiera enfatizarse sobre la admisión que debe hacer el juez de alguna de nuestras pruebas, pero solo que que la parte contraria le indicara al juez que no nos admita tal o cual prueba porque carece de alguno de los requisitos que establece la ley para su ofrecimiento. En caso contrario, pues no tiene ningún sentido, ya que el juez ya va preparado para determinar la admisión o no de las pruebas que hayan ofrecido las partes. Porque recuerden que cuando se plantea la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, el ofrecimiento de pruebas, pues tiene que cumplir con ciertos elementos, ciertos requisitos. Entonces, ¿qué sí es viable? Lo que Erika nos hace notar, que digamos al juez por qué razón no le debe admitir una prueba de declaración de parte, una prueba, no sé, documental, una prueba pericial, aunque fíjense que si el juez, de alguna forma, y se los digo por experiencia propia, si el juez de alguna forma pensaba admitir alguna de las pruebas que ya hemos mencionado, es posible que cuando alguno de los justiciables le hace notar alguna omisión, cambie su parecer y al momento en el que se pronuncia, reflexione sobre esa admisión y diga, no, efectivamente, como lo está haciendo notar este abogado postulante, efectivamente, esta prueba carece de este elemento. Entonces, es nuestra oportunidad como postulantes de hacerle notar a la persona juzgadora que el ofrecimiento pues adolece por ahí de algún elemento que debe de considerar y que no admita esa prueba. Entonces, eso es muy importante. Y saben, hay algo que omití decirles en la depuración del debate, antes de que continuemos con la admisibilidad o desechamiento de prueba, que los acuerdos probatorios no solo están encaminados a sacar, a hacerle notar al juez que están de acuerdo las partes en que cierto material ante los acuerdos sobre hechos no controvertidos ya no serían importantes, ya ese no sería material provechoso, o sea, no solamente están encaminadas entonces a depurar el material probatorio, sino también a simplificar las pruebas que las partes hayan ofrecido en cuanto a su desahogo. Por ejemplo, que si cada una de las partes ofrece prueba pericial, ahí ellos pudieran llegar al acuerdo de que solamente la pericial se desahogue a través de un perito único, ¿sí? Ya no tendríamos perito de cada parte y además un posible perito tercero en discordia. E inclusive, fíjense que dice el Código Nacional, esa también es una de las novedades, que ahí las partes pudieran acordar que el juez ofrecer una prueba que el juez pues no haya tenido conocimiento porque no la hayan ofrecido antes, o sea, que ellos pudieran proponer que una prueba distinta, fíjense, a todo el material que ya ellos están ofreciendo en su escrito de demanda y contestación, pudiera ser valiosa para solucionar la controversia. Pero este sí tendría que ser un acuerdo, o sea, una propuesta que hagan las partes y que el juez considere que en realidad podría servir para dilucidar la litis. Eso también puede hacerse en la fase de acuerdos probatorios, o sea, proponer una prueba que no habían ofrecido, pero que sea efectivamente una prueba idónea, una prueba pertinente para aclarar la litis. Hasta ahora esto es muy raro, la verdad, que lo hagan las partes, pero hoy el Código Nacional da esa posibilidad, ¿sí? Siempre y cuando ahí lo planteen y los dos estén de acuerdo. Entonces, eso también es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, regresándonos ya a la fase en la que nos encontramos, comentando que es la admisibilidad o desechamiento de pruebas, una vez que tuvo lugar ese debate sobre admisibilidad de pruebas, ahora sí,
el juez va a determinar qué pruebas va a admitir y cuáles no. En caso de que no admita, pues va a decir la razón de ello. Y sobre las que admita, pues va a indicar de qué forma se van a preparar, a cargo de quién va a correr esa preparación, y va a ser muy puntual en los tiempos que tienen las partes para llevar a cabo esa preparación de las pruebas. Recuerde que conforme al Código Nacional queda ya a cargo de las partes la preparación de pruebas propiamente, y también hay un apercibimiento de deserción en caso de que no cumplan con esa carga. Por eso es muy importante, como nos comentaba Erika, estar concentrados sobre cuál va a ser la carga procesal que nos va a establecer ahí la persona juzgadora, para que el día de la audiencia de juicio estén debidamente preparadas las pruebas, porque en caso contrario, pues se van a desechar, se van a dejar de admitir, se van a dejar de admitir y se van a dejar desiertas. Voy a puntualizar, ya no se van a desahogar. Evidentemente en este momento el juez la va a admitir, pero va a ordenar su preparación en caso de que el justiciable al cual se le admiten las pruebas no cumpla con la carga de preparar correcta y oportunamente esas pruebas, pues ya no se van a desahogar y se van a declarar desiertas. Eso es lo correcto. Y también es muy importante que antes de que se concluya esta etapa de la audiencia preliminar, las partes pueden objetar aquellas probanzas documentales que se hayan admitido. Este es el momento que establece la ley para llevar a cabo esa objeción hasta antes de que se cierre esta fase. Así que hay que también, vuelvo a lo que decía Erika, hay que estar muy concentrados de que en ocasiones ya el juez cerró la fase y después se quiere llevar a cabo esta objeción, ¿sí? Corremos el riesgo, si ya se cerró, acuérdense, precluyen los derechos procesales que debieron hacerse valer en ese momento. Por eso es que sí hay que estar muy, muy pendientes. Ahora, una vez que se cierra esta fase, fíjense que si solamente se admitieron pruebas documentales, la instrumental y la presuncional, se debe concentrar la audiencia de juicio con la preliminar. Y entonces, ahí el juez va a dar el uso de la voz a las partes para que planteen sus alegatos de apertura. Propiamente estos alegatos de apertura se refieren a exponer la teoría del caso. Dijimos en un inicio, hechos, pruebas y fundamentos. Yo les decía, la teoría del caso se va a iniciar desde antes del planteamiento de la demanda con la investigación, pero se va a ir ajustando durante el desarrollo del juicio. Y en este caso se tendrá que ajustar ya a los hechos que quedaron como controvertidos y a las pruebas también que se admitieron y que se van a desahogar, ¿sí? Por eso yo les decía que pues si nosotros logramos que se reduzcan los hechos controvertidos y también las pruebas, pues va a ser también más simple ya exponer una teoría del caso concretamente sobre aquello que continúa siendo parte de la controversia. Una vez que tanto la parte actora como la parte demandada, en el caso que se haya concentrado la audiencia de juicio, exponen su teoría del caso, se desahogan las pruebas que se hayan admitido y después tendrá lugar la audiencia, tendrá lugar los alegatos de cierre, ¿sí? Aquí ya también se va a ajustar nuestros alegatos a aquellas pruebas que efectivamente se hayan desahogado. Porque pues puede existir, no sé, que a través de alguna de las pruebas, pues desde el punto de vista del oferente, pues se logren acreditar ciertos aspectos que él planteó en su teoría del caso, tratándose de los hechos, algunos que no, pero bueno, pues desde luego él va a intentar convencer al juez que a través de ese desahogo de pruebas, pues consiguió el acreditamiento de sus hechos. Y finalmente, una vez que concluye estos alegatos de cierre, se va a declarar visto el asunto y el juez debe de dictar la sentencia correspondiente. Puede decretar un receso
en caso de que así lo requiera, para el mismo día, o bien puede decretar un receso para el día siguiente y hacer una explicación en términos muy claros, muy sencillos y en lenguaje cotidiano sobre el sentido del fallo. Y una vez hecha esta explicación, dentro de 2 días hará la entrega de una copia simple a cada una de las partes de esa sentencia. Así que esto ocurrirá solamente en caso de que se concentre la audiencia de juicio a la preliminar, pero pues evidentemente tenemos también nosotros que estar preparados por si eso llegase a ocurrir. Recuerden, solo que se hayan admitido únicamente pruebas documentales, instrumental y presuncional. En caso contrario, no va a ser así. En caso contrario, una vez que concluye la fase de admisibilidad o desechamiento de pruebas, entonces el juez va a señalar la fecha y la hora donde va a tener verificativo la audiencia de juicio. Y esta audiencia de juicio, en ese supuesto, pues se debe celebrar en un plazo no mayor de 40 días, hecho lo cual, bueno, pues el juez va a dar el uso de la voz a las partes para que realicen peticiones finales sobre posible solicitud de copias, autorización de personas o bien, pues inclusive la devolución de algún documento que ya dijimos, no se exhiben, no se presentan, no se dejan físicamente ahí ahora en la audiencia. Lo que se hace, sí les debo decir, es que cuando se exhibe algún documento que no se encuentre digitalizado, en ese mismo momento lo que se hace es que se ordena digitalizar al personal de la unidad de gestión y se entrega, se pone a disposición de quien lo ofreció. ¿Sí? También eso hay que tenerlo muy, muy presente. Ahora, quiero decirles también que tratándose de los 2 tipos de juicios que actualmente se tramitan conforme al Código Nacional, que es el juicio especial hipotecario oral y el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, no se contempla una audiencia preliminar, ¿sí? Esta audiencia preliminar tiene lugar tratándose de los juicios orales, de los juicios ordinarios civiles orales, pero en los juicios especiales que les he mencionado, que son los únicos que actualmente se tramitan, porque ya saben ustedes que la implementación del código se determinó que va a ocurrir en etapas también. Bueno, tratándose del juicio de arrendamiento y del juicio hipotecario, los 2 orales, no existe una fase que sea de audiencia preliminar, sino que una vez que se concluye la etapa postulatoria, el expediente digital migra a sistema de audiencias y ahí lo que se hace es señalar audiencia ya de juicio. En esa audiencia de juicio se comprende a su vez como ciertos momentos de lo que sería una audiencia preliminar, como cuáles son, pues que la persona juzgadora al inicio de esta audiencia hace una referencia a la legitimación procesal de las partes. También se desahogan las pruebas relativas a las excepciones procesales que se hayan admitido y se resuelven esas excepciones procesales y hecho lo cual, ahora sí, tiene lugar una etapa de conciliación. Viene a continuación, en caso de que no se logre celebrar un convenio, el planteamiento o exposición de los alegatos de inicio, se desahogan las pruebas, vienen los alegatos de cierre, se declara visto el asunto y se dicta la sentencia. Entonces, sí les quiero precisar que actualmente en esos 2 tipos de juicios especiales que actualmente se están tramitando, pues evidentemente no tiene lugar una audiencia preliminar. Sin embargo, en la audiencia de juicio, que es la que se lleva a cabo, pues sí ocurren algunas actuaciones procesales que en un juicio oral ordinario ocurren propiamente en la audiencia preliminar. Insisto, la determinación que hace el juez sobre la legitimación procesal de las partes, una etapa de conciliación. ¿Sí? Bien, ahora le quiero pedir a la licenciada Patti si nos cambia de... Bien,
Pues no sé, miren, fue una charla por demás apresurada, porque bueno, pues creo que están llenos de pormenores estos momentos procesales a su vez de la audiencia preliminar. Pero les quiero hacer esta pregunta, si lo que hemos charlado, lo que hemos comentado el día de hoy en esta sesión, les ayuda en su práctica profesional. Seguro que sí, magistrada. Muchas gracias. Bastante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, y antes de concluir esta charla, yo quisiera entonces nada más que ustedes me indicaran, así muy brevemente, cuando se van a presentar a una audiencia preliminar, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la finalidad de esa audiencia preliminar? ¿Cuál sería su objetivo en esa audiencia preliminar? Lo comentamos casi al inicio. Tener claridad en que el asunto Bueno, la teoría del caso y de ser tener posible, de ser posible. contemplado que en ese momento puede llegarse a llevarse a cabo toda la audiencia, ¿no? Todo el juicio, ¿no? Sí, pero acuérdense que nosotros debemos ir preparados y tenemos que tener la finalidad de que el asunto se resuelva, de ser posible, a través de un convenio. Bueno, claro. Eso es una de las... Y en caso de que eso no sea posible, Que se depure el procedimiento, generar acuerdos, reducirlo lo más mínimo, hacerlo ágil. exactamente, que se agilice en lo subsecuente el procedimiento. ¿Cómo? A través de llegar a acuerdos probatorios y también, sobre todo lo que tú dijiste antes, acuerdos sobre hechos no controvertidos, porque así vamos a reducir, ¿verdad? Ya los tiempos, la preparación, lo necesario para la audiencia de juicio. Entonces, eso sería los dos aspectos que tenemos que tener en mente. Uno, que de ser posible, se resuelve el asunto a través de un convenio y en caso de no ser posible, que se simplifique el procedimiento en lo posterior. Y si eso nos quedó claro, le pediría a la licenciada Patti que nos muestre la última diapositiva. Si ese es nuestro objetivo, pues tendremos entonces nosotros una prueba superada en cuanto a la charla de hoy, en lo que me interesaba que ustedes estuvieran muy, muy puntual, muy presente. Pues, licenciada Patti, amigos y compañeros, les quiero agradecer el día de hoy que hayan estado aquí, que hayan charlado y sobre todo que sean personas pues que están inquietas, que están ocupadas en la próxima, pues bueno, es que muchos de ustedes me dicen que no han llevado algunos asuntos todavía conforme al Código Nacional, pero que sí se están ocupando de ello, de prepararse para que no ocurra lo que planteábamos al inicio, ¿verdad? Alguna concentración, sentirnos expuestos, sentirnos impreparados. Creo que lo que ustedes están haciendo ya es un buen síntoma de muchos operadores que se están preparando para realizar un buen desempeño ya en las próximas audiencias. Les quiero agradecer mucho su compañía y bueno, pues no sé, licenciada Patti, igualmente agradezco a la Universidad Mexicana de Asunción por la invitación, Asociación Civil, y a la directora María Asunción Camacho Chávez. Muchas gracias. Al contrario, magistrada, un honor, un placer tenerla como ponente en esta universidad, un placer colaborar con usted y pues que nos comparta todo su conocimiento. Muchísimas gracias y quería hacerle llegar nuestra constancia de reconocimiento por parte de la universidad a nombre de la directora general, la licenciada María Asunción Camacho, que otorga el presente reconocimiento a la magistrada Viviana Camacho Reyes por haber dirigido dentro del diplomado en línea del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el tema intitulado Audiencia Preliminar el día 23 de septiembre de 2025. Sueña en grande, pasión por compartir. Licenciada María Asunción Camacho Chávez, directora general. A nombre del doctor Jorge Ortega, pues muchísimas gracias y un placer tenerla con nosotros. Esperemos nuevamente contar con su presencia, querida magistrada. Pues al contrario, el gusto es mío. Actualmente yo me encuentro en la 8ª Sala Civil de aquí del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la ponencia 2. Próximamente ya también estamos por iniciar
las audiencias que pues se deben llevar a cabo tratándose de apelaciones en contra de sentencias dictadas por los jueces que están adscritos a unidades de gestión. Esto también es algo nuevo y es algo con lo que, bueno, pues esperemos más adelante poder compartir y pues aquí estamos nosotros el día que ustedes gusten asistir. Con todo gusto aquí los podemos recibir. Les agradezco mucho. Gracias por la invitación. Le agradecemos. Muchas gracias, su señoría. Buenas noches. Muy buenas Gracias. noches a todos. Bonita Muy noche. buenas noches, señoría, a todos los compañeros. Saludos. Excelente Noches. noche a todos. Gracias. Muchas gracias.